Hola, ¿qué tal? Nuevamente por acá con un nuevo caso de estudio. Esta vez estaremos analizando un poco el mercado asiático. Digamos que en este mercado es un poco más, como te decía en clases anteriores, donde se da ese tema de los movimientos institucionales y cómo se refleja después entonces en la tendencia siguiente, digamos que teniendo en cuenta que el mercado pues arrastra como tal el movimiento, ¿no? Entonces, para esto tenemos acá pues ya como tal lo que es el euro JPY, ¿sí? Que sería uno de los pares, digamos que donde podemos ver este tipo de movimientos. Como te decía, digamos que es más como de ver en qué momento se presentan estos movimientos y asimismo actuar. Estos movimientos no son los que se presentan todo el tiempo, no, pero sí se presentan en una gran cantidad de tiempo y por esto digamos que son fáciles de analizar y fáciles de pronto de tomar una buena ventaja sobre el movimiento. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que lo podemos analizar en 15 minutos, en 5 minutos, es básicamente lo mismo por la fractalidad del mercado, pero pues vamos a analizarlo un poquito más en 5 minutos como para que se vea un poco más claro, porque hay pues más velas y más movimiento, ¿listo? Entonces vamos a retroceder nuevamente el mercado. Vamos a ir por acá. Listo. Entonces vamos a analizar desde acá. Entonces, ¿qué pasa? Venimos del mercado, listo, no hay nada así como muy raro, por decirlo así, digamos que normalmente en el mercado asiático, como es un mercado un poco lento, digamos que esto de los altos y los bajos los podemos marcar muy fácilmente porque pues digamos que siempre ronda dentro de un mismo rango, ¿no? O sea, como te decía anteriormente, digamos que en el mercado asiático es muy fácil ver los rangos de movimiento porque no son tan fuertes, digamos, a diferencia de otros mercados, no son tan fuertes. Entonces, si nos enfocamos, por ejemplo, en este fractal de acá, si nos enfocamos en este fractal de acá, sería solamente esta zona de acá, ¿cierto? En este pequeño fractal nos estaríamos dando cuenta que hay un rango de precios que el mercado no ha roto, por decirlo así, o no ha sobrepasado. Lo único que podemos ver, digamos que el mercado ha sobrepasado es hasta esta zona de acá. Entonces, si vamos un poco más atrás, o sea, para no dar el ejemplo como tan vacío, si vamos un poco más así, entonces vemos que hay un alto, un bajo, un alto, un bajo, y se presentan de la misma manera, o sea, no hay mucho rango de movimiento, no hay mucho rompimiento, no hay nada, ¿listo? Luego entonces avanzamos un poquito más en el precio y entendemos que esto es un movimiento institucional, lo que se está generando ahora en este momento acá, ¿sí? Este movimiento de acá es un pequeñito movimiento institucional que como te decía anteriormente, digamos que no tiene que ser necesariamente digamos que un movimiento bastante abrupto, ¿no? Cuando es movimiento institucional, basta con que simplemente rompa esta zona de acá, entonces vamos a marcarlo mejor para que se entienda un poco más claro. Acá entonces marcamos lo que es la liquidez y acá igual marcamos lo que es la liquidez. Listo. Entonces como acá marcamos lo que es la liquidez, ¿cierto? Vemos que esta liquidez se la está llevando el precio en esta zona de acá con este movimiento institucional que como te decía, o sea, tiene que ser un movimiento fuerte, sí, movimiento pronunciado, sí, pero no tiene que ser un movimiento bastante abrupto, solamente tiene que ser un movimiento institucional y eso es todo, ¿listo? Ahora, si nos damos cuenta, con este movimiento institucional nos dejó acá un último bajo en esta zona, que es el que esperaríamos romper en una siguiente ocasión, por decirlo así, o sea, que el mercado se siga moviendo. Esperaríamos que que este movimiento siguiente sea un rompimiento acá con un imbalance. Puede que el mercado vaya más hacia arriba, sí. Puede que el mercado se devuelva y haga un imbalance, sí. Vamos a ver qué pasa, porque no sabemos qué haga. Listo. Entonces ahora, como nos damos cuenta, acá tuvo un rompimiento nuevamente con un imbalance, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que hubo un rompimiento con un imbalance, que fue un rompimiento, digamos, un rompimiento válido? Porque como te decía anteriormente, cuando es rompimiento de imbalance que nos muestra que quiere ir hacia abajo o hacia arriba, no importa hacia dónde quiera ir, pero el punto es que el rompimiento tiene que ser con fuerza, con cuerpo de vela, que el cuerpo sobrepase la última mecha que tenía el movimiento.
esta mecha de acá ya fue sobrepasada con este cuerpo de vela de acá, ¿sí? Es bastante pequeño, sí, pero es notorio. O sea que se puede ver que sí rompió con cuerpo. Ahora, eso sí nos valida que puede haber una posible operación en esta zona de acá, ¿sí? Donde encontramos entonces estas tres velas y adicional a esto encontramos un fair value gap en esta zona. Entonces, como te das cuenta, digamos que el precio o el mercado ya avanzó tanto que hizo hasta un retroceso, ¿cierto? Y está dando una posible entrada. Si no la habías visto anteriormente, entonces ya la puedes ver de esa manera y decir, bueno, ahora es mi decisión si entro en el mercado en este momento o espero un poco más. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué haría? Lo mismo, iría a una temporalidad un poco más baja, ¿cierto? Esperando que el precio de pronto haga como una posible confirmación para tener una zona un poco más pequeña. Entonces esperaría por lo menos un rompimiento en esta zona, ¿cierto? Esperando una posible zona un poco más pequeña para entrar con una confirmación más clara. Pues vamos a ver qué hace el mercado. Listo, se mantuvo otra vez, se mantuvo, listo, ahí rompió. Entonces, ahora que sé que sí rompió y está haciendo un retroceso, lo que yo hago es validar esta zona de acá, ¿cierto? Que es con el Fair Value Gap y con el Order Block. Acá no tendríamos tres velas porque solamente hay dos. O sea, realmente suena chistoso, pero esa es la manera. Entonces no tendríamos tres velas, pero tenemos Fair Value Gap y tenemos Order Block. Entonces acá en esta zona, si yo ya quisiera entrar en una venta, esperando que el mercado vaya hacia abajo, cubriendo el último alto. Entonces digamos que acá podríamos darle 5 pips, aunque dependiendo de cómo se muestre el mercado en las siguientes velas, podríamos de pronto tener como un stop loss un poquito más grande. No quiero decir que vayas a mover el stop loss después de que ya lo cuadraste, no, porque no está bien, no es una buena práctica, pero a lo que me refiero es de pronto ver cuáles son las confirmaciones que el mercado está dando después. ¿Listo? En estas posibles entradas siempre prefiero ser un poco más conservador y buscar un 1-2, o sea, hasta donde venía el rango de precios anteriormente. Y esto es porque simplemente este rango de precios normalmente se da hasta el 1-2, no se da hasta el 1-3, 1-4. En muy pocos casos se da, pero normalmente lo que más pasa es 1-2. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si el precio reacciona en esa zona. Y bueno, estuvo reaccionando, se devolvió, ¡pum! Nos tocó el take profit. ¿Listo? Eso sería lo que estaríamos buscando. Hasta esta zona de acá. Vamos a devolverlo para que se vea más claro. Listo. Hasta esta zona de acá fue donde nos tocó el take profit y ya salimos del mercado. Si te das cuenta, como te decía anteriormente, puede llegar al 1.2 y devolverse nuevamente. Y eso fue lo que pasó. Llegó al 1.2, se devolvió y por poco y nos toca el stop loss otra vez. O sea que si hubieras movido el take profit para decir, no, es que eso va bajando con fuerza, voy a ganar y no sé qué, muy posiblemente el mercado te hubiera podido sacar en una pérdida por, digamos que haber movido el take profit o movido el stop. Por esa misma razón que a veces es mejor, digamos que mantener lo que ya haces en el mercado, tener un buen plan de entrada y de salida y punto, salirte de ahí. Porque de esa manera el mercado te va a dejar ganar también algunos tips con todo lo que puedes ver, digamos, como te decía anteriormente, de huellas que puede estar dejando el mercado respecto a lo que está haciendo el institucional y cómo podrías tú aprovecharte de eso. ¿Listo? Entonces, esto fue el caso de estudio para la siguiente confirmación. Realmente espero que, como te decía anteriormente, espero que te haya servido un montón todo esto, que sea de gran ayuda para ti, que realmente digamos que pues, se hace con esfuerzo y con paciencia, con mucha disciplina y que digamos que todo esto pues es con el fin de también poder ayudar más a todos quienes más se puedan, ¿no? Entonces, estos fueron los tres casos de estudio que te quería mostrar, son bastante realmente sencillos, digamos que te mostré solamente como hacia un lado de la tendencia, puedes verlo hacia los otros lados de la tendencia, ya depende de ti que estudies y formes un poco más como de esa manera, pero esto era básicamente lo que te quería mostrar. Esto es el curso de Trading Zone. Espero que te haya servido un montón. Mi nombre es Sebastián Bolívar y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.